Hola a todos, seguimos con la segunda parte del tema correspondiente al planeta Tierra. Os recuerdo que estamos en el primer tema de geografía para primero de la ESO. Y como lo hemos dividido en dos partes, esta segunda parte está dedicada a la representación. En el otro vídeo, en la parte 1, tenéis la descripción de la Tierra. El índice. Esta segunda parte es, creo, todavía más fácil que la primera. Vamos a hablar de la representación de la Tierra y de los usos horarios. Bien, para representar la Tierra, como es una esfera y queremos representarla normalmente en una superficie plana, necesitamos proyecciones cartográficas. Las proyecciones cartográficas son la imagen que se forma sobre una superficie plana al proyectar todos los puntos de un elemento con volumen. La Tierra es una esfera achatada por los polos, pero más o menos tiene forma de esfera. Por lo tanto, es un cuerpo con volumen y queremos representarlo en un plano, una superficie plana. Para eso necesitamos una proyección cartográfica. Tenéis que saber que todas las proyecciones cartográficas tienen deformaciones, todas, en una parte o en otra. Es imposible representar una esfera sobre el papel de forma 100% fidedigna sin ningún tipo de distorsión. Así todo, bueno, pues gracias a investigaciones, ¿no? Y gracias a la ciencia se han conseguido unas proyecciones que, digamos, son bastante precisas. Nos permiten una representación de la Tierra bastante precisa. Los principales tipos son tres: la proyección cilíndrica, la cónica y la azimutal, cenital o plana, también se llama. La proyección cilíndrica, como veis, el papel, si pusiéramos un papel alrededor de la Tierra, el cilindro tocaría el ecuador, así que el ecuador es donde va a ser más preciso. La proyección cilíndrica es perfecta para representar muy fielmente los países o las zonas que están cerca del ecuador. La cónica, el cono, ese papel tocaría en la Tierra las latitudes que llamamos templadas, entre los trópicos y los círculos polares. Así que sería perfecta para representar esa parte de la Tierra entre los trópicos y los círculos polares. No tanto para el ecuador, que estaría ya más deformado. Y la azimutal o cenital se utiliza a veces, en muy pocos casos porque no es un mapa muy habitual, pero se utiliza para representar los dos polos, las zonas polares. Los mapas que normalmente utilizamos y que vosotros conocéis utilizan un tipo de proyección diferente a estos, mucho más compleja, que se llama proyección universal transversal de Mercator, o UTM. Es una proyección cilíndrica, pero el cilíndrico está como tumbado, digamos, es conforme, mantiene los ángulos y es transversal. Esta es la proyección, digamos, universal que se utiliza en la actualidad. Bien, pasamos a los tipos de mapas. Tipos de mapas muy fácil, tenemos dos: mapas topográficos y mapas temáticos. Un mapa topográfico sería el de la derecha, un mapa temático el de la izquierda. ¿Qué es un mapa topográfico? Actualmente casi seguro que ni los conocéis porque se utilizan cada vez menos, sobre todo en la escuela, gracias al Google Maps, ¿no? Y demás aplicaciones. Pero antiguamente se utilizaban muchísimo estos mapas. Los mapas topográficos representan con todo detalle un territorio. El relieve, los pueblos o ciudades, las poblaciones, las carreteras, la red del ferrocarril. Prácticamente todo lo que está en el territorio está representado en este mapa topográfico. Esto hoy en día casi se ha sustituido con las fotografías aéreas o las fotografías de satélite, pero antiguamente eran muy útiles para saber cómo era un territorio sin tener que ir a él, ¿no? Es una representación, vuelvo a repetir, detallada de cualquier sitio. Mapa topográfico se llama. Aquí tenéis un detalle de un mapa topográfico, pues como veis tiene embalses, ríos, nombres de pueblos, nombres hasta de grupos de fincas o de barrios, nombres de ciudades, límites municipales, cables de alta tensión de electricidad. Prácticamente, como veis, es como una fotografía del territorio, pero dibujada, ¿no? en un mapa. Esto, como os digo, se ha sustituido hoy en día prácticamente en su totalidad con las fotografías aéreas o de satélite. Y el segundo tipo, los mapas temáticos. Los mapas temáticos, como su propia palabra indica, son de un tema, de un aspecto concreto de un territorio. Y os he puesto ahí algunos ejemplos.
Tenéis un mapa gastronómico, por ejemplo, pues un mapa con los tipos de comida más famosos de la península ibérica o de España, eso. Tenemos también mapas de densidad de población, mapas del tiempo, un mapa de coropletas arriba en el centro, mapas de carreteras, mapas de ríos, bueno, cualquier tema concreto, un mapa físico, de montañas, ¿no? Del relieve, cualquier tema concreto es un mapa temático. Topográfico, repito, es de todo lo del territorio, temático solo de un tema. Luego además tenemos otro tipo de documento cartográfico que se llaman los planos. Los planos son representaciones de espacios muy pequeños y además suelen ser de un tema. Puede ser un mapa, puede ser un plano de un monumento, como el de Valladolid que os he puesto ahí. Puede ser un plano de parques o un plano de líneas de metro. Entonces, a estas representaciones tan pequeñas los llamamos planos en vez de mapas. Cuando se representan espacios muy pequeños, planos. Los elementos. Si queréis podéis pausar el vídeo después y leerlo tranquilamente las definiciones, pero creo que son cosas muy sencillas. Los elementos se componen un mapa, el título del mapa, la orientación, muy importante, dónde está el norte, la escala, también es muy importante, la relación que existe entre el territorio real y su representación en el mapa. La leyenda nos explica los símbolos para interpretar el mapa. Los símbolos del mapa, que son cada uno de los puntos o dibujos pequeños, ¿no? Que aparecen en el mismo. Y también se suele indicar la proyección cartográfica, si es UTM, si es cónica, y así sabemos qué tipo de distorsión puede tener el mapa. Nos centramos un poco más en las escalas. Las escalas son la proporción existente entre la superficie representada en el mapa y la realidad, y son muy útiles porque nos permiten medir distancias. Como os decía antes, esto hoy en día, gracias a Google Maps y a los GPS, casi no se utiliza. Pero antiguamente era muy importante, por ejemplo, para hacer un viaje, pues utilizábamos las escalas para medir la distancia entre dos puntos, entre dos ciudades, o para medir cuántos kilómetros de longitud tenía una carretera. Hay dos tipos de escala en los mapas, la gráfica, que es lo que tenéis a la izquierda, y la numérica, a la derecha. Podemos hablar de diferentes tipos de mapa en función de su escala. Hay mapas de gran escala, mapas de escalas medias, de pequeñas escalas y de escalas muy pequeñas. De gran escala son mapas que abarcan una superficie muy pequeña. Por ejemplo, un pueblo muy pequeño, un plano de arquitectura o de ingeniería. Son mapas a gran escala. Escalas medias, por ejemplo, un mapa de un municipio grande, de una comarca o de una región. Pequeñas escalas serían mapas más o menos de provincias o comunidades autónomas. Y mapas de escalas muy pequeñas serían mapas mundis o mapas como en los Atlas que tienen todo el mundo entero representado. ¿Cómo se calculan las distancias con la escala numérica y gráfica? Es muy fácil. Simplemente es medir la distancia en el mapa y multiplicarlo por el denominador, que es el segundo número que tenéis en la escala. Por ejemplo, este mapa es de escala 1 o 2 millones, pues habría que multiplicar la distancia, 4,5 por ejemplo, os he puesto ahí, por 2 millones. El resultado, pues 9 millones. Claro, pero eso está en centímetros. 9 millones de centímetros es una cantidad que no nos dice gran cosa, así que eso hay que pasarlo a kilómetros. 90 kilómetros sería. Así que acordaros, medir, multiplicar y convertir la unidad de medida a lo que nos interese. Normalmente van a ser kilómetros. Con la escala gráfica es muy parecido. La escala gráfica, fijaros, está dividida como en fragmentos o en trozos y cada uno de estos trozos ocupa, por ejemplo, 1 centímetro. Suele ser lo habitual, pero a veces no siempre es así. Pero bueno, si este trozo de aquí fuera 1 centímetro, significa que 1 centímetro del mapa son 15 kilómetros en la realidad. Bien, entonces lo primero que habría que hacer es medir la distancia en el mapa entre los dos puntos. Por ejemplo, medimos 10 centímetros. Luego medir en la escala gráfica cuánto equivale a 1 centímetro, que en este caso serían 15 kilómetros, y multiplicarlo.
como la escala gráfica ya nos aparece en kilómetros en este caso, pues no habría que convertir ningún tipo de medida. Simplemente multiplicar los 15 kilómetros, que son 1 centímetro, por los 10 centímetros que hemos medido nosotros con la regla entre los dos puntos que nos interesan. El resultado serían 150 kilómetros. Os he puesto también ahí debajo un dibujo explicando la conversión de medidas de metros a centímetros, de metros a kilómetros, por si acaso no os acordáis, ¿no? Es de 10 en 10, como en forma de escalera. Es algo muy básico, pero por si acaso no os acordáis, pues lo podéis repasar ahí. Y ya para terminar el vídeo os explico los usos horarios. Los usos horarios, en teoría, son franjas horarias que suman 1 hora o restan 1 hora. ¿Desde dónde empiezan? Empiezan con el meridiano de Greenwich, el meridiano 0 grados, que ya hemos visto en el vídeo número 1, en la primera parte del tema. Bien, pues desde el meridiano de Greenwich, si contáis 15 grados hacia el este, sumáis 1 hora. 30 grados este, pues sumaríais 2 horas. Y así, en franjas de 15 grados hacia el este. Hacia el oeste sería cada 15 grados restar 1 hora. Entonces, así nos quedaría un mapa dividido en rectángulos homogéneos, se supone. Pero si cogéis un mapa con los usos horarios, como veis, pues el mapa es muy extraño, ¿no? Hay límites muy raros, no coinciden con los meridianos, no coinciden con líneas paralelas al meridiano de Greenwich. ¿A qué se debe esto? Os lo he puesto en el cuadro de abajo, que los usos horarios no dependen solo de los meridianos, no dependen solo de las coordenadas geográficas y de conceptos geográficos, sino que además tienen en cuenta motivos políticos y económicos también. Cada gobierno decide dentro de qué franja horaria se sitúa. Si pone 1 hora más, si pone 1 hora menos. Incluso en la India, fijaros, decidieron añadir media hora extra a su uso horario. Así que eso depende de decisiones políticas, sobre todo dependiendo de la economía, de la organización del país, para favorecer el turismo, para que el transporte sea más sencillo dentro del país. Pues suelen coincidir con regiones o con lo que en España llamamos provincias o comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos son estados. Bien, pues utilizan esos límites, esas fronteras, para delimitar las horas. Así que recordar, los usos horarios, además de por los meridianos, también varían en función de decisiones políticas. Por eso el mapa de las horas en el mundo es tan especial. Bien, con esto acabamos el segundo vídeo y acabamos estos 2 vídeos que explican la primera unidad del bloque de geografía dedicada al planeta Tierra.